Bien, el día de hoy nosotros vamos a empezar a platicar primero sobre los tipos de triángulos. Y resulta que existen tres tipos de triángulos. Bueno, de hecho, pues hay varios, pero hay unos que resaltan. Por ejemplo, vamos a hablar acá del triángulo equilátero. Y tenemos también, por ejemplo, el triángulo isósceles. Y tenemos también lo que es el triángulo, aquí, isósceles, y tenemos el triángulo rectángulo, que este es el que nos interesa a nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, el triángulo equilátero es aquel en el que sus tres lados son iguales. ¿Qué significa eso? Que si este lado mide L, este también mide L y este también mide L. ¿Sí? Los tres lados miden exactamente lo mismo. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos un triángulo equilátero. Pero nosotros también tenemos el triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles? El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, si este mide L, este también mide L. Estos dos lados van a ser iguales. Pero este de acá abajo, le voy a poner que este va a medir A. ¿Por qué? Porque ese lado no es igual a los dos. Entonces, a eso le llamamos nosotros un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales, pero tiene uno que no es igual. Y luego vamos a tener nosotros el último triángulo, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene sus tres lados totalmente diferentes, pero tiene una característica especial. Y la característica es que aquí nosotros hacemos referencia a uno de sus ángulos. Nosotros decimos que el triángulo rectángulo tiene la característica especial que posee internamente un ángulo de 90 grados. Y normalmente siempre está en esta posición, no importando cómo se dibuje el triángulo. Por ejemplo, si yo lo dibujo en esta posición, el ángulo de 90 grados está en esta esquina. Aquí está el ángulo de 90 grados. Si yo lo dibujo, por ejemplo, en esta posición, entonces nosotros vamos a ver que el ángulo de 90 grados se encuentra en esta dirección. Entonces, esto es lo que nosotros queremos definir. Un triángulo rectángulo, ya que nosotros vamos a trabajar sobre triángulos rectángulos. Entonces, ¿quién es el triángulo rectángulo? Es aquel que tiene internamente un ángulo de 90 grados. Así que existen varios triángulos, pero a nosotros solo nos interesa este de aquí, el triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos interesa el triángulo rectángulo? Porque en este triángulo es el único en donde nosotros podemos aplicar algo que nosotros llamamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? En un triángulo rectángulo es el único donde nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice a mí el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras a mí me dice lo siguiente. Me dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. Dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso me dice a mí el teorema de Pitágoras. Ahora, veamos cómo se aplica ese teorema a un triángulo rectángulo.
¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Que el teorema de Pitágoras es exclusivo. ¿Para quién? Para triángulos rectángulos. Para triángulos rectángulos. Entonces, el teorema de Pitágoras es exclusivo para triángulos rectángulos. No se puede aplicar si existe otro tipo de triángulo. Si aparece un triángulo equilátero, si aparece un triángulo isósceles, hay uno que se llama acutángulo, pero cualquiera de los que aparezcan no se puede aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque este es exclusivo para triángulos rectángulos. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Bien, entonces ahora veamos a qué se refiere. Cuando yo dibujo un triángulo rectángulo, como dije, nosotros sabemos que este triángulo va a tener un ángulo interno de 90 grados y normalmente siempre va a estar en esta posición. Entonces, el lado más largo de un triángulo rectángulo, este lado es conocido como hipotenusa. ¿Sí? El lado más largo es conocido como hipotenusa. Y los otros dos lados son conocidos como catetos. Entonces, este lado de aquí es un cateto y este otro de aquí también es un cateto. ¿Sí? Entonces, ahora ya sabemos, el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa y los otros dos lados reciben el nombre de cateto. Por eso es que el teorema de Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Normalmente, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, lo que nosotros hacemos es asignar letras a los lados, tanto a la hipotenusa como a los catetos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir lo siguiente. La hipotenusa para mí va a ser, por ejemplo, una M. ¿Sí? Este cateto que está de este lado va a ser, por ejemplo, una A. Y este otro cateto que está aquí va a ser una, vamos a ponerle una X, ¿sí? No importa qué letras nosotros coloquemos. El teorema de Pitágoras es muy claro en lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, la hipotenusa al cuadrado. Y nosotros con M estamos representando a la hipotenusa. Entonces voy a decir M elevado al cuadrado. Porque eso dice la hipotenusa al cuadrado. Entonces sería M elevado al cuadrado. Dice es igual. ¿A qué es igual? Por eso coloqué el signo de igualdad. M al cuadrado es igual y dice a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Y quiénes son mis catetos? A y X. Entonces yo voy a colocar aquí A y lo voy a sumar con X. Pero me dice que estos catetos tienen que estar al cuadrado, porque dice es igual a la suma de los cuadrados. Aquí dice, miren, de los cuadrados de los catetos. O sea que los dos catetos tienen que estar elevado al. Entonces, eso es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, lo que hace el teorema de Pitágoras es relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Y como lo dije, el teorema de Pitágoras es exclusivo para triángulos rectángulos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se ha entendido lo que hemos explicado? Muy Sí, bien, profe.
Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces ahora, cuando nosotros queremos trabajar con el teorema de Pitágoras, resulta que algunas veces nosotros tenemos que encontrar uno de los tres lados que a mí me hace falta. Entonces, si yo quiero encontrar hipotenusa, yo voy a utilizar la siguiente fórmula. ¿Sí? Presten atención. Voy a quitar esto de la pantalla, voy a guardar este dibujo, que este dibujo puede servir, y voy a poner acá teorema de Pitágoras. Voy a guardar este dibujo, lo voy a quitar, y ahora vamos a decir lo siguiente. Para calcular una hipotenusa, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a decir, la hipotenusa ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Del cateto 1, le voy a decir cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y quién es cateto 1 y quién es cateto 2? Cualquiera, no importa, ¿sí? Porque el resultado del final va a ser el mismo. Entonces, si yo quiero encontrar una hipotenusa. Ahora, si yo quiero encontrar un cateto, voy a decir, por ejemplo, si yo quiero encontrar el cateto 1, voy a decir que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Si lo que yo quiero es encontrar el cateto 1. Pero si lo que yo quiero es encontrar el cateto 2, el cateto 2, bueno, de hecho, solo la primera me puede servir. ¿Sí? Solo la primera. Ahora, nosotros vamos a utilizar estos conceptos para poder encontrar un valor que me haga falta. Entonces, vamos a decir lo siguiente, prestemos atención. Voy a dibujar un triángulo y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que este lado, o este cateto, vale, por ejemplo, 15. Y voy a decir que este otro vale 10. Y lo que me hace falta a mí es la hipotenusa. Y la hipotenusa le voy a poner, por ejemplo, le vamos a poner aquí L. ¿Sí? Y le voy a poner L. Entonces, si yo observo, de los tres lados que tengo, me hace falta L, que L es el lado más largo. Entonces sería la hipotenusa. Según la fórmula que yo tengo aquí, voy a decir que la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? Entonces digo, ¿quién es la hipotenusa? Es L. L, ¿a qué va a ser igual? Dice a la raíz cuadrada, y voy a colocar aquí la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada. ¿De quién? Del cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Quién es cateto 1? Cualquiera de los dos. Yo puedo decir que este es el cateto 1 o que este es el cateto 2. ¿Sí? Si 10 es el cateto 1, entonces 15 es el cateto 2. Pero si 15 es el cateto 1, entonces el cateto 2 es 10. La verdad es que para la hipotenusa no importa cuál de los dos sea el cateto. ¿Sí? 1 o 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Aquí dice cateto 1 al cuadrado. Ahorita decidí que 15 va a ser el cateto 1. Entonces voy a decir 15 elevado al cuadrado. Más, aquí dice más, ya tengo cateto 1 al cuadrado, ahora más el cateto 2 al cuadrado. ¿Y quién es el cateto 2? Sería 10. Entonces sería 10 elevado al cuadrado.
Muy bien. Entonces ahora lo único que yo tengo que hacer es resolver esta operación. Y para esto sí vamos a necesitar calculadora. Entonces voy a decir, L, ¿a qué va a ser igual? Primero voy a elevar al cuadrado las cantidades que están dentro de la raíz. Entonces, para decir 15 al cuadrado es multiplicar 2 veces 15. Yo tendría que decir 15 multiplicado por 15. Si yo tomo mi calculadora y multiplico 15 por 15, mi resultado va a ser 225. Entonces, como dije, para este caso sí pueden usar calculadora. Entonces, 15 por 15 me da 225. Entonces, 15 al cuadrado es multiplicar 2 veces 15. Entonces, 15 por 15 me da 225. Luego digo, más 10 al cuadrado es multiplicar 2 veces 10. Y si yo multiplico 10 por 10, eso me da 100. Entonces voy a colocar aquí 100. 10 al cuadrado es 10 por 10 y 10 por 10 es 100. Ahora ya elevamos al cuadrado los dos valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Entonces voy a decir, L va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de 100 más 225. Y 225 más 100 me da 325. Entonces ahora que ya elevé al cuadrado, que ya sumé, por último voy a usar mi calculadora y voy a sacar la raíz cuadrada de 325. Entonces voy a decir lo siguiente, voy a usar mi calculadora, acá como estoy utilizando la pantalla, voy a decir que la raíz cuadrada de 325 es igual a 18.02. Me aparecen muchos números, pero yo solo voy a colocar 2 decimales. Entonces voy a decir 18.02. Si ustedes utilizan su calculadora y sacan la raíz cuadrada de 325, se van a dar cuenta que el resultado es exactamente el que nosotros tenemos aquí, 18.02. Entonces, ¿qué podemos concluir? Yo puedo concluir que el lado L que me hace falta a mí es 18.02. Y como nosotros mencionamos, L, que es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. Por lo tanto, el resultado tenía que ser más grande que los otros dos catetos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Gracias, profe. Muy bien, excelente. Entonces, por favor, tomemos una captura o si van apuntando, entonces nosotros pues, vamos a utilizar este procedimiento. Entonces, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando el teorema de Pitágoras para poder encontrar resultados. Muy bien. Entonces ya vimos que si nosotros queremos encontrar una hipotenusa, vamos a utilizar esta fórmula que está en la parte de arriba. Y no importa quién sea el cateto 1 y quién sea el cateto 2, porque al final se elevan al cuadrado y se suman. Entonces los dos se convierten en un solo valor. Por eso no importaba quién fuera cateto 1 y quién fuera cateto 2, porque 225 más 100 es lo mismo que 100 más 225. Entonces, no importa quién es cateto 1 y quién es cateto 2. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la otra fórmula para poder encontrar un cateto. Entonces, vamos a dar la siguiente explicación. Voy a quitar esto de la pantalla y ahora vamos a colocar otro ejemplo. Muy bien. Voy a dibujar otra vez el triángulo en la misma posición. Bueno, de hecho, lo voy a cambiar de posición. No hay ningún problema en qué posición esté dibujado el triángulo. El teorema de Pitágoras se aplica siempre de la misma forma. Entonces, observen. Donde están los catetos, ahí es donde se encuentra el ángulo de 90 grados. Entonces, voy a decir
que este lado, que es la hipotenusa, va a valer 20, voy a decir que este lado que está aquí va a valer, por ejemplo, unos 14, y este lado que está acá es el que voy a encontrar. Y yo a este lado le voy a llamar G. Entonces, observen. Como nosotros aprendimos a identificar los lados del triángulo, sabemos que el lado más largo es la hipotenusa. Le voy a poner solo H de hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. Entonces, como lo que yo quiero encontrar es el cateto G, entonces para este caso, como quiero encontrar un cateto, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, aquí sí, como quiero un cateto, voy a decir que G, que es lo que no conozco, va a ser el cateto 1. Y este 14 que se conoce va a ser el cateto 2. ¿Sí? Cuando yo quiera encontrar un cateto, el cateto que no se conoce siempre va a ser el cateto 1. Y el que sí se conoce siempre va a ser el cateto 2. Entonces, veamos la fórmula. La fórmula dice, cateto 1, ¿a qué es igual? Entonces, ¿quién es el cateto 1? Es G. Voy a decir, G, ¿a qué va a ser igual? Y aquí dice que es igual a la raíz cuadrada. Voy a colocar aquí la raíz cuadrada. ¿De quién? De la hipotenusa al cuadrado. ¿Y quién es la hipotenusa? Es 20. Entonces voy a decir, la hipotenusa al cuadrado sería 20 elevado al cuadrado. Menos el cateto 2 al cuadrado. ¿Y quién es el cateto 2? Es 14. Entonces voy a decir 14 elevado al cuadrado. Y bien, ya tengo los valores en mi fórmula. Ahora voy a elevar al cuadrado los dos valores. Voy a decir que G, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada ¿de quién? 20 elevado al cuadrado es multiplicar 2 veces 20. Y si yo tomo mi calculadora y multiplico 20 por 20, mi resultado me da 400. ¿Sí? 20 por 20 me da 400. Entonces ahora yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que 20 al cuadrado es 400. Menos, ahora, 14 al cuadrado. 14 al cuadrado es multiplicar 2 veces 14. Y si yo multiplico en mi calculadora 14 por 14, el resultado me da 196. Ahora voy a restar los dos valores. Entonces voy a decir, G, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 400 menos 196. Entonces, voy a decir lo siguiente. Si a 400 le resto 196, el resultado me da 204. ¿Sí? Como dije, para este caso, sí podemos usar calculadora en física, porque aquí necesitamos usarla para poder acelerar nuestro proceso. Bien, entonces ahora que ya elevamos al cuadrado, que ya restamos, ya solo tenemos que sacar la raíz cuadrada de 204. Entonces voy a decir que G, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de 204. Y si en nuestra calculadora sacamos la raíz cuadrada de 204, vamos a encontrar que el resultado es 14.28. Entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que el cateto 1, G, que yo estoy buscando, tiene un valor de 14.28. Y efectivamente, como la hipotenusa es más grande, el cateto tendría que ser más pequeño que la hipotenusa. Y con eso hemos encontrado un cateto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver otro ejemplo intentando vamos a encontrar otra hipotenusa.
Y después vamos a hacer otro buscando un cateto. ¿Para qué? Para que veamos que es muy fácil usar el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a borrar lo que tengo acá y ahora vamos a colocar el triángulo en otra posición. Voy a dibujarlo en esta dirección. Muy bien. Y ahora voy a poner, por ejemplo, que este vale 7. Voy a decir que este vale 5. Y voy a decir que este vale, por ejemplo, h. Entonces, si se dan cuenta, el lado más grande es la hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. Y donde están los catetos, ahí es donde se encuentra el ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo tengo dos catetos y no conozco la hipotenusa, yo voy a utilizar esta fórmula para poder encontrar la hipotenusa. ¿Y qué dice aquí? Dice que la hipotenusa va a ser igual. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? H. H, ¿a qué va a ser igual? Dice a la raíz cuadrada. Voy a colocar aquí la raíz cuadrada. ¿De quién? Del cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Quién va a ser el cateto 1? Cualquiera de los dos. No importa quién va a ser cateto 1. Entonces yo digo que cateto 1 va a ser este. Entonces sería 7 elevado al cuadrado. Luego dice que ya tengo el cateto 1 elevado al cuadrado. Más, entonces coloco aquí más el cateto 2 elevado al cuadrado. Y si 7 es el cateto 1, entonces 5 va a ser el cateto 2. Entonces voy a decir aquí 5 elevado al cuadrado. Entonces ahora ya tengo planteado el teorema de Pitágoras. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado los valores. Entonces voy a decir que h va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 7 elevado al cuadrado. Y 7 al cuadrado es multiplicar 2 veces 7. Y 7 por 7 me da 49. Luego digo, más 5 elevado al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 2 veces 5. Y 5 por 5 me da 25. Ahora ya elevé al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. Y digo, h, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 49 más 25. Y si yo sumo 49 más 25, mi resultado me da 74. ¿Sí? El resultado es 74. Ahora tomo mi calculadora nuevamente y voy a encontrar la raíz cuadrada de 74. Y me dice que la raíz cuadrada de 74 es igual a 8.60. Voy a poner aquí 8.60. Entonces, con esto podemos concluir que la hipotenusa que me hace falta tiene un valor de 8.60. Y como esperábamos, la hipotenusa es más grande que los dos catetos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Así es. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un último ejemplo encontrando otra vez un cateto. Y con eso vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Así que espero que estemos copiando o que estén tomando capturas de lo que estamos haciendo. De igual manera, pues el video va a quedar grabado, pero es importante que ustedes tomen nota de esto. Y aquí sí les voy a recomendar que todos vuelvan a ver el video. ¿Por qué? Porque llega un momento donde se nos olvidan estas cosas y es importante que podamos retroalimentar y recordar. Bueno, entonces voy a quitar lo que tengo aquí en la pantalla y ahora voy a dibujar otro triángulo. Vamos a dibujarlo ahora en esta posición. Y voy a decir que este de aquí vale, por ejemplo, 5, que este de aquí vale 4 y que este de aquí vale R. Entonces, puedo ver que el lado más grande es el que vale 5, es la hipotenusa.
Y los otros dos son los catetos. Y donde están los catetos es donde se encuentra el ángulo de 90 grados. Como ahora yo conozco la hipotenusa y un cateto, y lo que quiero encontrar es el otro cateto. Entonces, ese cateto que no se conoce, este va a ser siempre el cateto 1. Y el cateto que sí se conoce va a ser el cateto 2. ¿Para qué? Para que cuando yo coloque el cateto 2 dentro de la fórmula, sí tenga un valor. Entonces ahora, como lo que quiero encontrar es un cateto, voy a utilizar esta fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? Dice, el cateto 1, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ¿quién es el cateto 1? Es la R. Entonces voy a decir, R va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada. ¿Sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Y quién es la hipotenusa? Es el 5. Entonces voy a decir 5 elevado al cuadrado. Menos, acá, menos, que es lo que me dice la fórmula, el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Y quién es el cateto 2? Es 4, lo tengo aquí. Entonces digo 4 elevado al cuadrado. Ahora que ya tengo los valores, ya voy a resolver. Y digo, R, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada ¿de quién? De 5 elevado al cuadrado. Y 5 al cuadrado es multiplicar 2 veces 5. Y 5 por 5 me da 25. Menos 4 elevado al cuadrado. Y 4 elevado al cuadrado es multiplicar 2 veces 4. Y 4 por 4 me da 16. Bien, ya tengo los cuadrados. Ahora, R, ¿a qué va a ser igual? Vamos a realizar la resta. Y voy a decir 25 menos 16. Y si a 25 yo le resto 16, mi resultado me da 9. Entonces ahora tengo que encontrar la raíz cuadrada de 9. Y voy a decir que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 me da 3. Entonces ahora puedo decir que el cateto que me hace falta R tiene un valor de 3. Y con eso ya he completado el triángulo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hay algo que yo quiero que ustedes tengan bien claro. Y es que ya se dan cuenta que para poder encontrar un cateto o una hipotenusa, necesito conocer al menos 2 de los 3 lados que existen. ¿Sí? Porque existen 3 lados. Pero si yo conozco 2 de esos lados, puedo encontrar el tercero. Pero si solo llegara a conocer uno, entonces no podría utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrarlo. Entonces eso es algo que tiene que quedar muy claro. Así que con esto vamos a finalizar el día de hoy. Yo voy a detener ya mi grabación